Sobreseimiento definitivo, entonces, al menos en este caso. ¿Qué implica eso? Que de acuerdo con esta sala de la Corte Suprema de Justicia, el hombre, es decir, el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya Rojas, no tendría la culpa de todo lo que se le está imputando por parte del Ministerio Público. Es por eso que la Fiscalía ha anunciado que va a acusar de nuevo, que va a documentar todo lo que tiene que hacer, es decir, apelará esta decisión de la sala de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Así que pendientes de lo que pueda pasar, porque escucharon ustedes cuántos serían los años de reclusión que recaerían sobre Mario Zelaya Rojas por esos cargos que se le imputan. De inmediato, ¿qué dice Omar Rivera, miembro de la sociedad civil, también de la Asociación por una Sociedad Más Justa, sobre esta decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia? Con Víctor Valladares en vivo. Adelante, Víctor, buenos días. Así es, muchas gracias. Buenos días, compañeros en los estudios televidentes de 11 Noticias. De inmediato, don Omar Rivera nos da su punto de vista respecto a esta situación. Don Omar, ¿qué mensaje podemos interpretar los hondureños, ustedes también como representantes de la sociedad civil, respecto a este fallo, a este primer fallo respecto a este caso del Seguro Social? Mire, en primer lugar, yo creo que hay un sentimiento de frustración por parte de los hondureños cuando percibimos, nos damos cuenta de unidad muchos de los actos corruptos que se dan en nuestro país. Lo estamos viendo con estas primeras resoluciones que inquietan a la población y que le hacen pronosticar que este caso no va a terminar tal cual todos los hondureños pretendemos, y es llevando tras las rejas a aquellos que fueron artífices de tal vez el acto de corrupción más enorme del reciente pasado en nuestro país. Y esto que vemos en los actos de corrupción también lo vemos expresados en la forma en la cual muchos operadores de justicia, especialmente aquellos que andan en la calle, policías, militares, delinquen, atentan en contra de los derechos de los hondureños ante la vista y paciencia de las autoridades. Sin embargo, ha dicho el coordinador de fiscales, el representante de la Fiscalía de la República, el abogado Aldana, que de los demás casos pendientes para Mario Zelaya, si se aplica una pena media o pena máxima, podríamos hablar hasta de 135 años de reclusión. Lo que pasa es que aquí se están ensañando en Mario Zelaya, que es la sardina mayor, pero los peces gordos, aquellos políticos, aquellos empresarios que se beneficiaron del Seguro Social, aquí da la impresión que son aficionados a la casa mayor, a la casa menor, y andan tras palionas, tras cabareteras y tras funcionarios de la burocracia nacional, pero los grandes potentados de la empresa privada, los grandes políticos que ordeñaron la red pública en los últimos 4 años, lamentablemente esos están en la clandestinidad, seguramente gozando de lo que se robaron. Yo hago un llamado a las autoridades que respondan a los intereses del pueblo hondureño, que respondan a los intereses de los ciudadanos, en lugar de hacerle lado, de tener un trato aterciopelado frente a los corruptos y delincuentes que han esquilmado el erario nacional. Bueno, y ustedes también han exigido estos nombres, don Omar, desde hace mucho tiempo. Pero es que los nombres ya los sabemos. Nosotros ya sabemos quiénes son los propietarios de Dimesa. Nosotros ya sabemos quiénes son los que se beneficiaron políticamente de este acto de corrupción. Si aquí lo que falta, por un lado, es vergüenza por parte de las autoridades que no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades y no van tras la persecución de los políticos que colocaron, por ejemplo, a Mario Zelaya en esa posición, de los empresarios propietarios de estas empresas, muchas de maletín y otras que únicamente fueron creadas con el propósito de sacarle los recursos a los cuentavientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Tienen temor ustedes que otras acusaciones más también en contra del señor Zelaya se vayan desvaneciendo tal como se... Mire, por un lado tenemos ese temor, pero el principal riesgo que vemos en todo esto es que se pretenda, escuche muy bien, se pretenda ponerle rostro
el rostro de Paliona, el rostro de cabaretera o el rostro de funcionario de segunda y tercera categoría a este majestuoso acto de corrupción que fue diseñado y ejecutado por un consorcio integrado por funcionarios públicos irresponsables y corruptos, por empresarios que lamentablemente estafaron al Estado y por políticos que tras bambalinas se beneficiaron de este atraco país. Muchas gracias, don Omar Rivera, representación de la sociedad civil, dándonos sus impresiones respecto a este fallo ya emitido por la Corte Suprema de Justicia y que lógicamente se sigue a la espera de que no se continúe desvaneciendo responsabilidades por este caso, uno de los más bochornosos que se ha registrado en los últimos años en el país. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal. Buenos días y muchas gracias a ustedes, Víctor Vallares, también a Omar Rivera. Se habla de que este caso, de acuerdo con las personas expertas en el tema, podría durar hasta 5 años el proceso. Y este próximo lunes 23, Mario Zelaya Rojas, exdirector del Seguro Social, acudirá a audiencia inicial junto a sus abogados por uno de los tantos casos que se le están imputando. Escuche bien, audiencia preliminar este próximo lunes aquí en los juzgados de la capital de la República, pero el proceso podría tardar hasta 5 años de acuerdo con los personajes que conocen de este tema. Jennifer.